Esa noche las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si el universo entero hubiera decidido inclinarse hacia la Tierra para presenciar algo extraordinario. La ciudad brillaba con luces tibias que parpadeaban en las ventanas, pero había un silencio diferente en el aire. Ese tipo de quietud que solo existe cuando el mundo entero contiene el aliento esperando un milagro. Nadie imaginaba que el verdadero prodigio no vendría del cielo ni de las máquinas más avanzadas, sino del corazón de dos hombres que esa noche decidieron creer en algo más grande que ellos mismos. Había un hombre que había dedicado su vida entera a desafiar lo imposible. Sus ojos siempre miraban hacia arriba, hacia las estrellas, buscando respuestas en las ecuaciones y en los circuitos, en la lógica perfecta de los números y en la promesa infinita de la tecnología. Para él, cada problema tenía una solución calculable, cada misterio una explicación racional. Había construido imperios de metal y silicio, había soñado con colonizar mundos lejanos y había creído siempre que el futuro de la humanidad se escribiría en código binario. Pero esa Nochebuena, mientras caminaba solo por las calles cubiertas de nieve, sintió algo que ninguna máquina podría haberle advertido. Un vacío profundo en el pecho, una pregunta sin algoritmo que lo perseguía como una sombra. En otra parte de esa misma ciudad, otro hombre contemplaba el reflejo de las luces navideñas en un cristal empañado. Había conocido la gloria que viene de la disciplina absoluta. Había sentido el rugido de millones de voces gritando su nombre. Había tocado la cima del éxito con las manos curtidas por años de entrenamiento y sacrificio. Su cuerpo era una máquina perfecta de voluntad y determinación, pero su alma guardaba una sensibilidad que pocos conocían. Esa noche, lejos de los estadios y de las multitudes, se encontraba en silencio, pensando en todas las victorias que había conquistado y preguntándose si alguna vez había ganado lo único que realmente importaba: la paz interior que nace de saber que has tocado el corazón de otro ser humano. El destino, o quizás algo más grande que el destino, los llevó a cruzarse en una esquina donde la nieve caía suavemente como bendiciones silenciosas. No hubo presentaciones grandiosas ni reconocimientos inmediatos. Solo dos almas caminando bajo la misma luna, buscando algo que no sabían nombrar. Fue entonces cuando escucharon el llanto. Un sonido tan frágil y tan humano que atravesó el muro de sus pensamientos como una flecha de luz atraviesa la oscuridad. Era una mujer sentada en los escalones de un edificio antiguo, abrazando a un niño pequeño contra su pecho. No había drama en su postura, solo una resignación tranquila, esa clase de aceptación que viene después de haber golpeado demasiadas puertas y haber encontrado solo silencio. El niño temblaba no solo por el frío, sino por la fiebre que quemaba su pequeño cuerpo. Los dos hombres se detuvieron al mismo tiempo, como si una fuerza invisible los hubiera anclado al suelo en ese preciso instante. El hombre de la ciencia se acercó primero, su mente ya calculando opciones, buscando soluciones lógicas. Pensó en hospitales y en recursos, en conexiones y en poder. Pero cuando miró los ojos de esa madre, vio algo que ninguna base de datos contenía. Una esperanza tan pura y tan desesperada que no pedía tecnología ni dinero, sino simplemente humanidad. El otro hombre se arrodilló junto a ellos, y en ese gesto sencillo, en esa decisión de bajar al nivel del que sufre, había más grandeza que en 1000 trofeos dorados. No hubo discursos ni planes elaborados, solo acciones nacidas del instinto más profundo del corazón humano. Uno quitó su abrigo y envolvió al niño con la ternura de quien entiende que a veces lo más valioso que podemos dar no cuesta nada. El otro tomó su teléfono, pero no para llamar a sus asistentes o activar protocolos, sino para buscar la clínica más cercana con sus propias manos, dispuesto a cargar al niño si era necesario. La madre los miraba con lágrimas que no eran solo de gratitud sino de asombro, porque en ese mundo donde tantos pasan de largo, donde la indiferencia se ha vuelto la norma, estos dos extraños habían elegido detenerse. Caminaron juntos por las calles vacías, los tres adultos protegiendo al pequeño como si fuera la cosa más preciada del universo. Y en ese momento lo era. El hombre de la razón sintió algo extraño en su pecho, algo que no podía cuantificar ni medir. Era una calidez que no venía de ninguna fuente externa, sino de dentro, del simple acto de importarle a alguien más, de poner el bienestar de otro por encima de sus propios pensamientos y preocupaciones. El hombre de la fortaleza sintió que sus piernas, que habían corrido miles de kilómetros en campos de juego, nunca habían dado pasos más importantes que estos. Llegaron a un pequeño centro de salud donde una doctora de guardia los recibió con ojos cansados pero bondadosos. No hizo preguntas innecesarias. No pidió papeles ni garantías. Simplemente tomó al niño en sus brazos y desapareció detrás de una puerta, dejando a los tres adultos en una sala de espera iluminada por una luz fluorescente que parpadeaba suavemente. El silencio que siguió no era incómodo, era sagrado.
El hombre que siempre había confiado en los datos miró sus manos y se dio cuenta de que temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la vulnerabilidad de ese momento, por la incertidumbre de no poder controlar el resultado, de estar completamente a merced de algo más grande que la tecnología o el conocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, rezó. No sabía exactamente a quién ni cómo, pero lo hizo. Fueron palabras torpes, pensamientos fragmentados, pero salían del lugar más honesto de su ser. El otro hombre, acostumbrado a la presión de los momentos decisivos, sintió una paz extraña. Había enfrentado penales que decidían campeonatos, había vivido segundos donde todo dependía de un solo movimiento, pero esto era diferente. Aquí no había control, no había habilidad que pudiera cambiar el resultado. Solo fe, solo esperanza. Y en esa rendición, en ese soltar las riendas, encontró una libertad que nunca había experimentado en la victoria. La madre lloraba en silencio, pero ahora sus lágrimas eran diferentes. Miraba a estos dos hombres que habían aparecido como ángeles en su noche más oscura y se preguntaba qué había hecho para merecer tal bondad. La verdad era que no había hecho nada especial, simplemente era humana, y eso era suficiente. En ese reconocimiento mutuo de humanidad compartida, en esa conexión invisible que nos une a todos, estaba el verdadero milagro. Cuando la doctora regresó, su rostro llevaba una sonrisa cansada pero genuina. El niño estaría bien. Era una infección tratable. La fiebre bajaría. La vida continuaría. Pero en esa sala de espera iluminada por luz artificial, algo más profundo había sanado. 3 corazones que habían llegado rotos de diferentes maneras habían encontrado un pegamento invisible hecho de compasión y entrega. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía borrar todas las heridas del mundo. Los dos hombres salieron juntos al aire helado de la madrugada. No necesitaban hablar. Habían compartido algo que las palabras no podrían capturar. El hombre de la ciencia miró hacia el cielo, hacia esas estrellas que siempre había querido alcanzar, y se dio cuenta de que había estado buscando en el lugar equivocado. El verdadero infinito no estaba allá arriba en el cosmos frío y calculable, sino aquí, en la capacidad inexplicable del corazón humano para amar, para dar, para creer contra toda lógica. El hombre de la fortaleza sintió que algo en su interior se había expandido. Todas las medallas y todos los récords palidecían ante la simple satisfacción de haber importado en la vida de alguien más, de haber sido el instrumento de un bien mayor. Comprendió que la grandeza real no se mide en estadios llenos ni en números impresionantes, sino en estos momentos callados donde elegimos ser humanos en lugar de ser ídolos. Si esta historia te hizo creer en el poder del corazón, acompáñanos y suscríbete, porque cada historia que compartimos es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Caminaron por las calles vacías mientras el mundo dormía. 2 extraños que ahora eran hermanos unidos por una experiencia que los había transformado. Hablaron de cosas simples y profundas, de miedos que nunca habían confesado y de esperanzas que habían guardado en secreto. El hombre de la tecnología admitió que a veces se sentía más conectado con sus máquinas que con las personas, y que esa noche había recordado lo que significa ser verdaderamente humano. El otro confesó que a veces la fama era una prisión de oro, que el aplauso de miles no llenaba el vacío que dejaba la ausencia de conexiones reales y significativas. Te prometieron algo en esa madrugada sagrada, que no olvidarían esta lección, que regresarían a sus vidas extraordinarias, pero llevando consigo este regalo simple y revolucionario. La comprensión de que no importa cuán alto vueles o cuán lejos llegues, si pierdes de vista lo esencial, lo humano, lo compasivo, entonces no has llegado a ninguna parte. El progreso real no se mide en cohetes que alcanzan el cielo, ni en goles que rompen récords. Se mide en vidas tocadas, en corazones sanados, en momentos donde elegimos el amor sobre la indiferencia. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia de esperanza, porque estas verdades no conocen fronteras y nos unen a todos bajo el mismo cielo estrellado. Cuando llegó el amanecer, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, los dos hombres se separaron en un cruce de caminos. No intercambiaron números ni hicieron planes. Algunos encuentros no necesitan continuación porque su propósito se cumple en el momento mismo de existir. Se miraron por última vez, y en esa mirada había una comprensión perfecta, un reconocimiento de que ambos habían sido cambiados para siempre. El hombre que construía futuros regresó a sus oficinas y a sus proyectos, pero ahora miraba sus creaciones con ojos diferentes. Cada innovación, cada avance, los evaluaba con una nueva pregunta. ¿Esto sirve al corazón humano? ¿Esto nos acerca o nos aleja de lo que realmente importa? Y en esas preguntas encontró un propósito más profundo que cualquier conquista tecnológica.
El hombre que había conquistado campos de juego volvió a su entrenamiento y a su disciplina, pero ahora cada victoria la dedicaba a algo más grande. Entendió que su plataforma, su voz, su influencia eran herramientas para elevar a otros, para recordarle al mundo que detrás de cada atleta hay un ser humano y que detrás de cada ser humano hay una historia que merece compasión. Pero la historia no termina con ellos. La madre y su hijo, sanados en cuerpo y espíritu, llevaron consigo la memoria de esa noche como un tesoro. Le contaron a otros sobre los dos extraños que se detuvieron cuando nadie más lo hizo, y esa historia se extendió como ondas en un lago tranquilo. Inspiró a otros a detenerse, a ver, a importar. Un acto de bondad generó otro, y luego cientos más, porque así funciona la verdadera magia. Se multiplica cuando se comparte. En las semanas que siguieron, algo cambió en esa ciudad. No era visible en los titulares ni medible en estadísticas, pero la gente lo sentía. Había más sonrisas entre extraños, más manos extendidas hacia quien tropezaba, más disposición a ver al otro no como un obstáculo o una abstracción, sino como un ser humano digno de amor y respeto. El milagro de esa Nochebuena no había sido un evento único, había sido una semilla plantada en el corazón colectivo y estaba germinando. Comparte este mensaje para recordar al mundo que aún existen milagros reales, porque cada vez que alguien elige la bondad sobre la indiferencia, el universo entero celebra. Y así, bajo ese mismo cielo estrellado que ha presenciado toda la historia de la humanidad, dos hombres demostraron una verdad antigua y eterna, que no importa cuánto poder acumules, cuánta fama conquistes, cuánta tecnología domines, si al final del día no has abierto tu corazón a otro ser humano, has desperdiciado el regalo más precioso de todos. El verdadero milagro no está en las máquinas que construimos ni en los récords que rompemos. Está en nuestra capacidad aparentemente imposible de amar a un extraño, de dar sin esperar nada a cambio, de elegir la luz cuando sería más fácil caminar en la oscuridad. Esa Nochebuena, dos hombres aprendieron que el corazón humano es la tecnología más avanzada que jamás existirá, un dispositivo capaz de hazañas que ningún algoritmo puede replicar. Aprendieron que la fe no es la ausencia de razón, sino la presencia de algo más grande que la razón. Aprendieron que la fuerza verdadera no viene de los músculos ni de la voluntad, sino de la vulnerabilidad de admitir que necesitamos unos de otros. Y en esa lección está la esperanza de toda la humanidad, que mientras sigamos siendo capaces de detenernos por un extraño, de llorar por el dolor ajeno, de extender la mano sin calcular el costo, mientras sigamos eligiendo el amor sobre el miedo y la compasión sobre la indiferencia, entonces los milagros seguirán ocurriendo. No en el cielo distante ni en los laboratorios secretos, sino aquí, en el espacio sagrado entre un corazón y otro, en ese momento precioso donde decidimos ser verdaderamente humanos. Las estrellas siguen brillando cada noche, indiferentes y eternas, pero nosotros no somos estrellas. Somos algo mucho más extraordinario. Somos seres capaces de transformar el sufrimiento en esperanza, la oscuridad en luz, el aislamiento en conexión. Y ese es el milagro más grande de todos, el que demostraron dos hombres en una Nochebuena cuando eligieron creer no en el poder de sus logros, sino en el poder infinito del corazón humano.